Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén pasando esta cuarentena en casa con salud y provisión del Señor. Y esa es nuestra oración continua por ustedes, que Dios esté proveyendo y teniéndolos a salvo y que ustedes también estén acatando esta cuarentena con responsabilidad. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio de Juan. La semana pasada nos quedamos en que Jesús había sanado a una persona en Bethesda, ¿no? A un paralítico que tenía como 38 años eh, en esta condición y Jesús lo levantó. Jesús le dijo, solamente que vimos que Jesús habló, él creyó lo que Jesús le había dicho y obedeció lo que había dicho. Entonces, estas cosas empezaron a despertar ese quizás odio, esa molestia en los judíos, porque dice que por estas cosas los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y esto era algo pues que ellos no podían tolerar, ¿no? Que los judíos estaban muy molestos porque Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Pero vamos a ver una respuesta de Jesús, que solamente o prácticamente cambió de tema. Él no empezó a hablar y refutar lo que ellos estaban diciendo de lo que había sanado, porque para Jesús no era tan importante algo que pasó en ese momento. Jesús estaba más interesado en hablarles a toda esta multitud que estaba ahí sobre la vida eterna, sobre la resurrección, sobre que Él era el Salvador. Vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento, Dios pueda hablar a través de mí. Y voy a leer del capítulo 5, del versículo 19 al 29. Y vamos a ir, como siempre, explicando y comentando un poco de lo que va ocurriendo aquí, ¿sí? Padre, te damos gracias por este día, gracias porque eres un Dios muy bueno. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por darnos un lugar aquí donde podemos aprender de ti, Señor. Te pido que nos des entendimiento, que abra nuestros corazones para que lo que escuchemos y hablemos y aprendamos de ti se queden grabadas en nuestro corazón. Dejo este tiempo en tus manos, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, voy a leer y luego vamos a ir comentando un poco. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, habíamos estado comentando que Jesús estaba más interesado en darles un mensaje de salvación a las personas. Jesús quería decirle, ¿sabes qué? Yo soy el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Y he venido aquí para darles un chance, una oportunidad de vida.
Jesús no estaba preocupado en lo que hizo en ese momento cuando sanó a esta persona que estaba paralítico como 38 años. Él no refutó esto, él comenzó a hablar y dijo de frente, cambió de tema, de cierto os digo. En griego, esta palabra de cierto os digo, hace referencia a cree con fe. En verdad Jesús está diciendo, cree con fe lo que te estoy diciendo. De cierto os digo, dice, cree con fe. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús está diciendo, sabes, yo tengo una relación tan íntima con mi Padre, y esto me hace acordar a la relación que tengo con mi hijo, ¿no? Mi hijo muchas veces me ve trabajando o haciendo cosas con las herramientas o con el cuero que estoy trabajando, y él se interesa mucho por hacer estas cosas y empieza a preguntarme, empieza a hacer las cosas. Entonces tenemos como que esta relación muy cercana, ¿no? Y comentábamos, yo aprendí muchas cosas hoy, o puedo hacer mejor, perdón dicho, muchas cosas. Eh, un poco de electricidad, un poco de carpintería, un poco de mecánica, un poco de, o sé cocinar. Y fueron cosas que yo aprendí de mi abuelo, ¿no? Y mi abuelo fue, los que saben mi historia, mi abuelo fue como mi padre, ¿no? Él fue mi padre, fue un gran maestro para mí, un gran amigo. Entonces yo aprendí mucho de él, porque teníamos una relación muy cercana. Entonces cuando alguien venía a hablarme algo de mi abuelo y yo podía responder, quizás hasta saber lo que él podía hacer. Jesús está hablando de esta relación que él tiene con su Padre y que quizás es algo tan tropezadero para los judíos. No, quizás no, era muy tropezadero, porque en el versículo 18 dice, ¿no? Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Quizás algunos pueden decir, pero acá en ningún lugar Jesús directamente dice que él era igual a Dios, ¿no? Y en realidad los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, por eso procuraba matarle. En el 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Lo que está diciendo Jesús aquí es que lo que le dijo a sus discípulos en versículos anteriores, ¿no? Van a haber cosas mayores a estas, cosas más grandes que estas, porque iban a ver el cielo abierto y ángeles descendiendo del cielo, ¿no? Y se refería a que Él era el camino, que cosas increíbles iban a ver de ahora en adelante, y lo está repitiendo acá. Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. En el 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Los judíos, cuando escucharon esto, quizás se sorprendieron grandemente. No estaban como, ¿qué está diciendo? Porque ellos habían crecido con el principio de que solamente Dios daba la vida. Entonces él se estaba diciendo ser el Hijo de Dios y también haciéndose como Dios. Los judíos deben haber estado como que, wow, ¿qué está diciendo? ¿Cómo va a decir esto? ¿Y por qué tenían este concepto? Porque lo venían escuchando de tiempo. Y si quieren acompañarme a Deuteronomios 32, 39. Deuteronomios 32, versículo 39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir.
Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Recuerdan lo que Jesús había hecho? Había levantado a un enfermo, ¿no? Entonces estaba haciendo algo que los judíos normalmente sabían que era un tributo, sí, un tributo de Dios, ¿no? Que era algo muy de Dios, que era una, ¿cómo decirlo? Era una particularidad de Dios, que solamente Dios podía hacer. Dar vida o terminar la vida de alguien, levantar o herir. Y habían visto a Jesús levantar a un paralítico. Y ahora Jesús está diciendo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y él estaba hablando quizás por todas las resurrecciones que iban a ver estas personas. En el versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Acá estamos viendo algo interesante. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. En versículos anteriores habíamos visto que Jesús no había venido a condenar al mundo, sino que él había venido a dar vida eterna, ¿no? Que vino a salvar a pecadores, que no había venido a enjuiciarlos, a ser juez. Pero acá está diciendo algo, pero porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Está diciendo que Dios entregó todo el juicio a su Hijo. Esta vez que Jesús estaba aquí en la tierra, había venido no a juzgar, sino a salvar, ¿no? Podemos ver en... Esto es otra atribución que era de Dios, ¿no? Que era Dios como juez. Y si quieren podemos ir a Génesis 18:25. Génesis 18:25. A ver. ¿Ya están ahí? ¿Pueden llegar? A ver. Génesis 18:25 dice... Ay, perdón. Ya. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Bueno, acá está mencionando a Dios como juez. Lo está mencionando como juez. Y acá Jesús está diciendo que Él va a ser el juez, ¿no? Y que Dios le ha dado esa potestad de juzgar a las personas, también se la ha dado a Él. Entonces estamos viendo que Dios le dio la facultad de levantar heridos, de levantar enfermos, de dar vida, también de resucitar personas. Y también estamos viendo que le está dando la facultad de juzgar. Y vamos viendo unas cosas chéveres, ¿no? Dice que Jesús está obrando en armonía con el Padre. Hasta ahora estamos viendo que Él está actuando en armonía con el Padre. Hemos visto que es amado por el Padre y que también es juez. Estamos viendo que está teniendo o diciendo que tiene los mismos atributos que Dios, porque se está haciendo igual a Dios. En Hechos 17:31, si quieren acompañarme, Hechos 17:31, dice lo siguiente: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Jesús va a regresar como juez. Hoy por hoy, Jesús ha venido a salvar. Nosotros tenemos la capacidad y la gran oportunidad de poder recibir lo que Jesús nos quiere dar hoy, que es salvación. Él no, ahora no ha venido a juzgar a nadie, solamente a sanar a los enfermos, ¿no? Si me acompañan a Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Voy a terminar de leer estos versículos para entrar en este punto. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuando es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resucitarán a condenación. Estamos viendo que Jesús está diciendo directamente que la salvación es para todo aquel que cree en Él, que cree en su Hijo, que el que honra a Dios honra al Hijo, y el que lo honra al Hijo honra al Padre. En el 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muchas veces hay personas que dicen, yo soy salvo porque hice esto, yo hice salvo porque hice el otro. Pero Jesús está diciendo acá que de cierto dice que el que oyere su palabra. Si pueden acompañarme a Hebreos 4:2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué está diciendo acá Jesús? No solamente es que oigan la palabra, porque solamente escuchar la palabra sin fe es muerta. O sea, no vas a ser salvo sin fe. Los que aprovechan la palabra de Dios son aquellos que reciben su palabra, que oyen su palabra y tienen fe en Él. Dice, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Quizás tú no sabes aún o conocemos personas que no saben si se van a ir al cielo o no. Y es tan sencillo aprovechar este tiempo de entregar tu vida al Señor, a Jesucristo, y creer en su palabra, creer que Él es el intermediario de esta salvación, ¿no? Que Él es el autor de la fe, que mediante Él somos salvos y que no hay otro camino. En realidad, en la Biblia dice que no hay ni un solo camino para llegar a Dios excepto Jesucristo, hombre. Muchas personas, o no sé si han oído que muchas personas dicen, todos los caminos llevan a Dios, ¿no? O todas las religiones se llevan a Dios, o todos los caminos se llevan a Dios. Quizás, en cierta forma, sí van a llegar a Dios, pero para un propósito distinto, porque acá lo que está diciendo es que todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a pasar por un juicio, ¿no? Los que creyeron en Jesús, dice que irán, ¿para qué? Para salvación. Pero los que no creyeron en Él irán para juicio, para condenación. Muchas personas, y esto lo hablamos hace unas semanas atrás, muchas personas dicen, pero entonces, ¿por qué solamente hay una manera de ir al cielo? Y yo creo que deberíamos estar agradecidos
que de tanta perversión, de tanta maldad, existe una manera de poder ir al cielo. En vez de estarnos quejando de por qué solamente una y no hay más, deberíamos agradecer que hay una en tanta perdición y que es Jesucristo, y es mediante Él que vamos a ser salvos. Muchas personas o todos vamos a terminar delante de Dios para un propósito distinto. Entonces, tú en cuál quieres estar, ¿no? Y lo que tú decidas hoy va a definir tu futuro mañana o pasado mañana, no sé, no sabemos lo que pueda suceder mañana. De cierto dice, de cierto os digo, crean. Acuérdense qué significaba esto en griego. Crean con fe. Viene la hora, y ahora es cuando los hombres oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, los que creen en Él. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Esta parte de acá Dios no está diciendo, es el Hijo del Hombre como para hacerse más humano o para que la gente se identifique más con Él. En el capítulo 7 del libro de Daniel, cuando él tiene la revelación de las cosas que están sucediendo, dice en su revelación que él vio venir al Hijo del Hombre. Entonces, lo que Jesús está hablando aquí es para que los judíos puedan entender un poco más de quién es Él, de quién es ese Hijo del Hombre que estaba hablando Daniel en sus visiones. Les estaba diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde estás tú hoy? ¿En qué punto estás? Sabiendo que vas a hacer vas a pasar la vida eterna, como dice en el 24, ¿no? El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene la vida eterna. Aquí Jesús no está diciendo que vas a tener la vida eterna cuando mueras. Jesús está diciendo que el que creyere su palabra y creyere en Él, tendrá vida eterna. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, crees en su palabra, crees que Él es tu Salvador, desde ese momento tú puedes gozar de vida eterna. No creas que, ya voy a gozarla cuando recién muera. No, lo que está diciendo acá es que el que oyere mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esto lo que Jesús está hablando acá, no está hablando de necros, o sea, no está hablando de una muerte física, sino está hablando de una muerte espiritual. Dice que muchos acá estamos, o muchas personas, o los que están muertos, ¿no? Los que están muertos espiritualmente pueden pasar a tener vida eterna. En el versículo 25 dice, de cierto, cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquí se está refiriendo a los muertos espirituales, no está hablando de una muerte física. Dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Hoy es cuando tú puedes decidir oír a Jesús y ser salvo y tener vida eterna, o simplemente hacerte de oídos sordos y decir, ¿sabes qué? No quiero. Y muchas personas dicen, sí, pero, o sea, entonces Dios, ¿por qué condena a la gente que no cree en Él, no? Y en verdad, Dios no condena a las personas. Hemos visto que es el mundo, el pecado del mundo es que condenó a las personas. O sea, eso Dios no lo va a hacer. O sea, los que decidieron perderse, los que decidieron alejarse de Dios o voltear su rostro de Él,
decidieron ser condenados por el mundo, no por Dios. Ahora estamos viendo acá que Jesús vino a salvar, que vino a dar vida a esa gente que estaba muerta espiritualmente, que vino a ofrecerte la vida eterna desde el primer momento en que tú crees en Él. Y Él está ahí esperando pues que tú vuelvas a Él. Y si has tenido una relación con Dios en algún momento y te fuiste, recuerda la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, no, ya dame todo lo que tengo que es mío y yo iré y haré de mi vida lo que quiera. Y muchas personas actuamos así con Dios, o hemos actuado así con Dios en un punto. Pero Dios es ese Padre tan amado que cuando vio a lo lejos a su hijo, lo recibió con lo mejor, con la mejor ropa, con la mejor comida. Y Jesús está ahí esperando por ti, diciéndote, ok, te fuiste, ven, acá estoy esperando por ti, estás a tiempo. Y Él va a estar muy feliz de recibirte otra vez. Vamos a ver, o podemos decidir cómo quieres ser uh, juzgado. O cómo quieres, perdón, estar frente a Dios, como con Jesús Salvador o Jesús como juez. Porque cuando Él regrese por su iglesia, va a juzgar al mundo. No va a ser el Salvador que nos dio la oportunidad, ¿no? Vamos, leímos Hechos 17:31, ¿recuerdan? Podemos leerlo una vez más. Dice, por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Está diciendo que Dios va a juzgar mediante Jesucristo al quien le dio la potestad de levantarse de los muertos. Entonces vemos lo que Jesús está hablando aquí, que Él va a regresar como este juez, que Dios le dio la potestad. Vimos que Dios le dio la potestad de ser juez, de dar vida, de levantar enfermos. Es increíble pensar cómo Dios y cómo Jesús actúa en esa armonía con su Padre, ¿no? Vemos el amor que tiene su Padre por Jesús, ¿no? Y que le da hasta la potestad de ser juez. Hoy es cuando. Hoy es cuando. Y acá lo dice. Y ahora, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios. Hoy, los que están muertos espiritualmente, están oyendo la palabra de Dios, lo que estamos leyendo hoy. Y hoy es cuando. Y hoy va a definir tu futuro para mañana. Bueno, vamos a terminar aquí. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, en llamarme. Si no quedó algo claro, a veces es un poco difícil para mí estar grabando porque me pasan tantas ideas y cosas por la cabeza y a veces me abro un poquito de lo que estamos hablando, pero siéntete libre de escribirme, de comentar, para seguir aprendiendo todos juntos. Oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que nos da. Gracias porque podemos pasar un tiempo de meditación en tu palabra, Señor. Queremos creer y sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, que también eres un juez justo, Padre, que vendrás a juzgar justamente, Señor. Te damos gracias por cada cosa que tú nos has dado, cada cosa que tú nos has quitado, quizás, Padre. Bendice a los que nos maldicen, Señor. Ayúdanos a ser esa luz que tú quieres que seamos nosotros. Ayúdanos a aprovechar desde ya, a saber que estamos viviendo esta vida eterna a tu lado, Padre. Bendice a los que no tengan un plato de comida, Señor, a los que necesiten oración por salud. Padre, hemos visto que tú puedes levantarlos solamente con tu palabra, Señor. Te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús.
Amén.